Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Este es un relato de una historia única en la Escritura. No ocurrió en el templo, no ocurrió en la sinagoga, ocurrió en una casa, en un almuerzo. Sin embargo, al estar el Señor, el cielo se acercó a la tierra. Siempre donde aparecía el Señor Jesucristo en alguna situación, siempre se tenía que esperar que ocurriera algo sublime, y ocurre en esta situación. Aparece una mujer. Otras traducciones de la Biblia dice de mala vida, con un alabastro de perfume, y trae consigo una situación personal. Muchos venían para ser sanados o por otras muchas aflicciones buscaban a Jesucristo. Las multitudes venían a Él. Pero esta mujer vino con otro problema, vino con un problema del alma. Miren, ¿cómo habría sido sus días anteriores a que esta mujer viniera a este encuentro a los pies del Señor Jesucristo? Porque esto fue la decisión de un momento, pero seguramente hubo cosas que antecedieron a este encuentro. Imaginemos un momento, seguramente el Espíritu Santo le visitó un día y le empezó a mostrar sus acciones a través de su vida. Todas aquellas cosas en las cuales ella había hecho y que estaban mal porque estaban mal delante de Dios. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo convence al mundo de juicio, de pecado y de justicia. Y seguramente esta mujer estaba convencida de sus malas acciones. Ahora, es posible que haya sentido tristeza en su corazón, sintió la carga de sus pecados y en determinado momento pensó: bueno, ¿qué hacer? ¿Ir al templo? ¿Ir a la sinagoga? ¿Consultar con el sacerdote? Seguramente no la iban a aceptar. ¿A dónde ir? Ella, por el relato acá, dice que al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, ella se enteró que había un hombre que hizo milagros
tremendos, y que ese hombre llamado Jesús no desechaba a las personas que eran de la condición similar a la de ella. Es más, entre sus discípulos habían algunos de ellos, como Mateo, Leví, Mateo, en la cual era un publicano que también se los clasificaba de la misma forma que la condición que ella tenía, hombres pecadores. Por eso se animó, se enteró que Jesús estaba en la mesa de aquel hombre y cobró ánimo y se abrió paso seguramente entre las personas que se habrán corrido para que ella no los tocase, porque la ley decía que si una persona pecadora con pecado tocaba a alguno, este otro se contagiaba, se contaminaba de su pecado, ceremonialmente con su pecado. Y cuando llegó en aquel lugar, estaba la mesa, el Señor Jesucristo estaba sentado, aunque se recostaban y los pies quedaban hacia una posición, hacia un costado. Ella se acercó y vio la persona del Señor Jesucristo y lo único que atinó es a ir hacia los pies y a lavar los pies del Señor con el polvo del camino, y dice la Biblia que derramaba sus lágrimas y los enjugaba con sus cabellos y derramaba el perfume. No le salían palabras. Además, ¿qué iba a decir? Había otra persona, que era quien le había invitado al Señor Jesucristo, Simón, el religioso, el líder religioso, y él hace una lectura equivocada de la situación. Él mira a la mujer y mira al Señor Jesucristo y dice, si este fuera profeta, él conocería cuál es la condición de esta mujer. Dice, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le está tocando. Ahora el Señor Jesús le responde y le dice que no solamente sabía quién era ella y lo que había en su corazón, sino que también le dice quién era él y qué había en su corazón. El Señor Jesucristo tiene una característica que es que al ser Dios conoce nuestro interior, nuestros pensamientos. Él conoce la vida pasada de las personas, pero también conoce lo que pensamos en cada momento. Y él sabía que también Simón necesitaba de él. Miren, en esta situación seguramente fue algo incómodo, porque aparece esta mujer haciendo esto en los pies del Señor Jesucristo, besando los pies, limpiándolo con sus cabellos, enjugándolo, y nadie habla hasta que el Señor Jesús habla. Solamente se escuchan los pensamientos relatados en la Escritura. Y el Señor Jesús le relata esta parábola, este relato, esta comparación de dos hombres que debían a un tercero y que no podían pagar. Y que este otro tercero le perdona a los dos. Uno le debía una cantidad de dinero y otro le debía más. Y lo que el Señor Jesucristo está haciendo con esta comparación, está diciendo, Simón, todos los hombres son deudores de Dios. Todos los hombres le deben a Dios porque el pecado, la mala vida, las malas acciones, todo aquello que hemos hecho mal delante de Dios es una deuda. Y todos los hombres le debemos a Dios. Lo que Jesucristo le estaba diciendo a aquel hombre, al comparar con estos dos deudores, es que los seres humanos le debemos a Dios. Y esta deuda, el Señor Jesucristo la pagó en la cruz. La pagó en la cruz. Ahora, en este relato, el Señor Jesús, posteriormente, mira a aquella mujer y hace algo que nos sorprende a todos. Hay algo que todos sabemos y es que no es fácil borrar el pasado, quitar de una sola vez todo lo que hemos hecho. No se puede borrar toda aquella trayectoria de cosas que hemos hecho mal delante de Dios. No podemos. Sin embargo, Jesucristo sí lo puede hacer.
Mire lo que dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. El Señor Jesús tiene la capacidad de borrar un pasado, por más oscuro, por más pecaminoso que haya sido. Él puede borrar ese pasado porque la Biblia dice que la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz puede limpiar todos nuestros pecados. Por eso es que a aquella mujer el Señor le da una nueva vida. El Señor Jesús conocía la vida de esta persona, de esta mujer. Indudablemente conocía toda su vida, porque le dice, tus pecados te son perdonados. Sabía que era una mujer pecadora. Pero también conocía su condición de arrepentimiento. Conocía su necesidad de perdón. Miren, el Señor hizo muchos milagros. Las multitudes venían a Él en búsqueda de sanidad, de un montón de cosas. Los ciegos necesitaban vista, los sordos necesitaban oír y venían y eran sanados, resucitaban muertos, etcétera, etcétera. Hizo muchos milagros. Pero el Señor sabía, en este caso, que esta mujer, si bien no había pronunciado ninguna palabra, trajo un deseo que era el del perdón, y ella trajo para ofrecer su arrepentimiento. Él percibió en las lágrimas de aquella mujer y al mirar su corazón que esta mujer estaba arrepentida de su pasado. Miren, no hay muchas personas que vienen en esta condición a los pies del Señor Jesucristo. Muchos de nosotros fuimos buscando algo que solamente Él con su poder nos podía dar. Muy pocas personas llegaron, encontramos en las Escrituras también, que han ido en esta condición. Únicamente encontramos esta mujer y quizás el apóstol Pedro, cuando en una ocasión, después de una pesca milagrosa, el apóstol Pedro le dice, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Esta mujer, a través de sus lágrimas, lo que estaba diciendo es que se daba cuenta de que su vida estaba mal y necesitaba ser perdonada. Y el Señor vio esas lágrimas. ¿Sabe lo que podemos intuir que produjo en el corazón del Señor el ver estas lágrimas? En una ocasión el Señor Jesús, ahí está en el libro de Lucas también, en el capítulo 7, versículo 13, dice que llega a una ciudad, la ciudad de Naín, y había un grupo de personas que salía de la ciudad, y allí iba una viuda, y había un féretro en donde estaba su hijo que había muerto, y que lo llevaban a enterrar. Y el Señor la vio llorando, y al ver las lágrimas de esa madre, que era viuda también, con su hijo único muerto, al ver las lágrimas le dijo, no llores, y resucitó a su hijo muerto. En otra ocasión, la Biblia nos cuenta que ahí en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 11, el versículo 33 y versículo 35, había muerto un hombre que era amigo de él, Lázaro. Tenía 2 hermanas. Dice que cuando después de 4 días el Señor llegó a aquel lugar donde él había muerto, estaban las hermanas de este hombre, de Lázaro, llorando, y también habían personas que estaban consolando a estas mujeres, también llorando. Nos cuenta la Biblia que al ver el dolor de estas personas, las lágrimas, dice que el Señor Jesucristo se conmovió en espíritu, y algo extraordinario de las Escrituras dice, Jesús lloró. ¿Qué habrá sentido al ver las lágrimas de esta otra mujer que vino a sus pies? Podemos intuir que hubo alegría y gozo en su corazón. ¿Sabe por qué? Acá en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 7, dice así, os digo que así habrá más gozo en el cielo
por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay alegría en el cielo cuando una persona se arrepiente. Vengan las lágrimas de tristeza por el arrepentimiento presentado delante de Dios. Es necesario. Ojalá hubieran más. Hay alegría en el cielo. Seguramente hubo alegría en el corazón del Señor. Porque sabía que al arrepentirse esta persona estaba logrando el perdón de Dios, el perdón de Jesucristo. Esta persona, cuando el Señor la examinó, supo que tenía fe en Él. El versículo 50 dice, pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. El Señor supo que esta mujer estaba arrepentida, sabía que tuvo fe en Él, que había confiado en Él. Miren, a veces pensamos que cuando la Biblia dice que tenemos que confiar en Jesucristo, que creer en Él, que tenemos que creer en la existencia de Él. Acá el Señor no le está diciendo a esta mujer que ella creía en la existencia de Él porque lo estaba viendo. Creía que Él era el Hijo de Dios. Creía que Él era aquel a quien Dios había enviado para pagar nuestros pecados en la cruz. Y dice la Biblia que el Señor le dio el perdón de los pecados y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Él podía perdonar los pecados de ella porque ella había confiado en Él. Y al perdonarle esa deuda, Él estaba recibiendo esa deuda en la cual Él iba a pagar en la cruz cuando muriera por ella y por todos nosotros. Allí nuestras deudas con Dios estaban siendo pagadas por Él en la cruz. El Señor vio que ella trajo arrepentimiento y le regaló el perdón de sus pecados. Le regaló la salvación. Dice, tu fe te ha salvado. Y le regaló paz. Dice, ve en paz. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando la persona puede confiar en Jesucristo como Señor y Salvador, como aquel que ha muerto en la cruz cargando con nuestros pecados, que este Señor que murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios, cuando la persona confía en eso, siente en su corazón paz, una paz sobrenatural, porque Dios le da la paz al declararle a esa persona que ha sido perdonada. Ojalá al leer el relato de la Escritura que hemos leído en esta hora, quien esté mirando esto, quien esté escuchando, también pueda confiar en el Señor Jesús. Ojalá pueda haber arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es el reconocimiento que hemos hecho mal las cosas delante de Dios, que no tenemos excusa. Esta mujer no buscó excusa. No dijo que la situación económica la había empujado a eso, que no tenía padre o que quién sabe qué cosa. No buscó justificarse. Sabía que hizo mal las cosas. Buscó al único quien le podía perdonar. No buscó a María, a la madre del Señor Jesucristo. No buscó a los apóstoles, no buscó al sumo sacerdote. Buscó al Señor mismo, a sus pies. Y aunque no expresó en una oración el deseo de su alma, sin embargo sus lágrimas hablaban por ella. Y el Señor Jesús lo vio y leyó esto y le dio lo que necesitaba. Tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Ve en paz. Perdón, salvación, paz en el alma. Ojalá usted también pueda recibir esto. Es gratis. Solamente tiene que ir al Señor Jesús reconociendo aquello que usted ha hecho y diciéndole al Señor con aquellas palabras del corazón: Señor, sálvame, Señor, perdóname, Señor, límpiame con la sangre que derramaste en la cruz. Ojalá pueda hacerlo. Dios le bendiga.
y un rayo cayó. De miedo aquel joven al cielo imploró: sálvame la vida, si aún sigues ahí. Te entrego mis días, viviré por ti. Leyendo la Biblia pudo descubrir que el Dios que temía le amó hasta el fin. Con amor eterno su Dios le salvó. Él puso el cordero, la deuda él pagó. Y es solo por gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. Al sea la gloria por su eterno amor, por fe y no por obras tendrás salvación. Clavó en una puerta lo que escribió, contra indulgencias, contra la opresión. La fe no se compra, la fe es un don y no se negocia en nombre de Dios. Quedan personas que creen como Él, que Dios nos perdona solo por la fe. Predican la gracia que hay en Jesús. Vacía hoy tus cargas al pie de la cruz. Y es solo por gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. Al sea la gloria por su eterno